enfermedad como castigo, como alguna forma de demérito. Y en realidad la enfermedad tiene que ver con la conciencia de los límites. Y la buena elaboración de la conciencia del límite da grandeza. O puede dar inhibición, miedo, intemperancia, devaluación. Por eso el tema de la esperanza es un tema sumamente difícil, porque la esperanza no es tener buena onda y creer que todo se va a solucionar. No es la liviandad de decir, bueno, pero no hay que afligirse, no hay que tomárselo tanto en serio. La esperanza y el tiempo se vinculan porque nosotros filosóficamente sostenemos que no tenemos tiempo, somos tiempo encarnado. Somos temporalidad en despliegue. Y no es casual que nos encontremos con los contemporáneos, los que habitamos el mismo tiempo. O dicho de otro modo, hay una clave significativa por el cual desentrañar por qué en la vida me he cruzado con estos y no con otros, que no solamente es geográfica o es localista. Hay algo del orden del aprovechamiento en donde esa esperanza se construye. Pero esperanza también se vincula con espera. Y somos difíciles para esperar. El inmediatismo, el coyunturalismo, el aprovechamiento de ahora todo, la impaciencia no ve los procesos, quiere el resultado sin tener implicancia en ellos. Por eso las formas de pragmatismo, claro que hay un pragmatismo científico, creativo, un pragmatismo de principio de realidad. Pero eso estrictamente, filosóficamente, no es pragma. Pragma es aquello útil que sirve para desarrollar otros eventos, otras posibilidades. Es un paso de intermediación, es una vincularidad religante. Pero el pragmático, en el sentido habitual, que saca tajada, es usurpador del destrozo de las tajadas de los demás. Descuartizador antropológico de los beneficios de las influencias. Y en realidad la mayor influencia es tener la mejor calidad de gente cerca. Es inspirarse en que es posible ser divertido, ser normal, ser alguien no exótico y gozar la vida y vivirla en profundidad. La esperanza viene de espera y la espera es vista en general como resistencia. La esperanza es construcción teleológica. En griego, telos es fin. Lo teleológico es que cuando hay una esperanza que motoriza la vida, es que la finalidad hacia la que voy no es pura coyuntura, pragmatismo, hecho evidente, concreto, con resultados a corto plazo. Es orientación. Y estamos siempre en busca del sol. La orientación es esto, la búsqueda de la luz, la patentez, la posibilidad de estar en la visión de la verdad. La búsqueda científica, el investigador, es un apasionado no de la coyuntura, de las honduras insondables del saber. Y el saber como un saborear. Y el saborear como no quedarse góticamente con lo sabido como acumulación yoica, sino como la fiesta del saboreo que hace invitación y festín. Saber sin saboreo es solo conocer. Disfrutar es gozar el fruto. Cuando en edades avanzadas de la vida uno tan solo contempla lo que le ha acontecido, hay un disfrute no porque me haya ido bien o mal, sino porque me fue. Porque me fue.
Y también las instancias negativas y también los fracasos son objetos de aprendizajes maravillosos si es que uno se desliga de la visión exitista, cuyos resultados tienen que responder a ciertas prácticas, normas y statu quo que así los garantizan. Uno ha aprendido de fracasos, de soledades, uno ha aprendido de silencios ontológicos, uno ha aprendido de esperanzas prolongadas y de inquietudes que quizá jamás se concreten. Pero en tanto lo querido por la inquietud no se haya logrado, la inquietud de hoy en el día, soy alguien dirigido hacia. El pensamiento filosófico hoy dice, tenemos que resignificar todo. Y no es una tarea agobiadora. Es decir, el tiempo, en la medida que evoluciona, va tomando distintos significados. Y esos significados van siendo provisorios, pero a su vez iniciadores de nuevas visiones. Develar es caer los velos. Los griegos llamaban al saber develación. Y los velos de los prejuicios, de los saberes estatuidos, los velos de que se piensa, se hace, o cómo voy a dejar de ir, o no fuiste a, los velos de la originalidad. La originalidad no es ser exótico, es ser fiel al origen y a la búsqueda de la identidad. Y no hay búsqueda de identidad sin mover pro la identidad de los demás, porque es en los otros y con los otros donde esta fuente nutricia se da. Nosotros no solamente tenemos esperanza, qué variación. No, maravilloso. Estoy hablando del cambio, seguiré una paradoja que me enojara. Me parece que la resignificación es una invitación a rever no desde la culpa, sino desde la posibilidad. La que fui yo, el que fui yo en ese momento, lo que pudo hacer es esto. El que aprende de la resignificación no dice, bueno, demasiado bien lo hice. No lo hice demasiado bien, lo hice como lo pude hacer. La resignificación implica una tarea de futuro. Es decir, tal como hoy critico lo hecho, como reveo el límite, es ocasión de aprendizaje. Y aprender no es solamente proponerse nuevas metas, sino ocupar un lugar diferente de resignificación. Y esto es muy importante. Si yo me coloco en la misma posición, veo siempre aquello y ustedes siempre estos. Moverse filosóficamente, aunque esté en el mismo lugar, es abordar las facetas, es rodear, es comparar, es subir, es raigar. ¿Por qué decimos las raíces del pensamiento? Porque no hemos inventado nada. Los griegos fundaron de una vez para siempre en su intuición filosófica el sentido del filosofar. Ustedes saben, los que hayan ido a Atenas quizá lo pudieron ver, que a mí me llamó siempre mucho la atención cómo en el foro griego los lugares principales reservados a los enfermos. Y los enfermos eran llevados, piensen ustedes, enfermos psiquiátricos en Buenos Aires, que si se los quiere distraer, divertir, hacer pasar un buen momento, se supone que van a ver una comedia, algo liviano, algo evanescente que los distrae de su opacidad cotidiana. Bueno, en Grecia, los lugares primeros del foro, las primeras plateas, estaban reservados para los enfermos mentales y los enfermos biológicos, digamos, o crónicos. ¿Por qué? Y a ver qué, drama. En la tragedia griega, a un solo sujeto le pasa todo lo peor de lo posible.
Uno diría, haga una pasatista, una comedia, algo hop que levante, como se dice. Y lo ponían a enfrentarse con aquello que casi era inimaginable, que el daño, el error, el dolor cubriera todas las facetas de la vida y lo hiriera centralmente. ¿Cuál era el motivo? El motivo era un alivio antropológico, porque al ver que esto les pasa, yo digo, nos pasa. No soy yo sujeto encarnizado de los dioses en aquella época, o de la fatalidad, o del sino, sino nos pasa a la condición humana como tal, y yo soy parte de ese me pasa. Y el alivio era pertenecer al género y no ser encarnizado sujeto de la maldición divina. Por eso es un modo terapéutico de decir, vivir es eros y tánatos. Eros traducido como amor, tánatos como todas las formas, no digo de muerte, no me gusta esa traducción, como todas las formas de destrucción. Hay gente amorosa de estilo tanático, que no es mala persona ni nada, pero cuando dice algo punza, con el mejor de los deseos y con gran gracia. Entonces, el tánatos es la maldad en alguna forma, o es la forma de la negatividad del bien, para decirlo de otra, pero va desde las formas sutiles de la ironía, la Irene griega. La ironía era un modo inteligentísimo de insinuar sin poder ser acusado. Largo una insinuación como si tal, ambigua, profunda, elegante. Por eso es mejor una pelea frontal que una ironía aguda, porque no es peleable, porque un tono no se discute, un contenido sí. Por eso, y pensando en la generación de niños y jóvenes, el tono cambia el contenido. Digo, qué amoroso el bebé. Y dice, qué falluta la señora. Porque amoroso era por la mamá, era para quedar bien, era para que vuelva. Entonces, el tono revela el desde dónde. Somos seres musicales. Los tonos, los cimbronazos, los silencios, los ritmos de los silencios, los ritmos, las intermitencias. Otra vez. Creo que me marca lo indebido. A ver, ¿se escucha? Sí, sigamos con eso. Dale, sigamos con eso. La esperanza es saber esperar, pero la espera no es resistencia, sino la espera es construcción de sentido. Los resultados son esperables o aquellas metas a las que se dirigen las acciones. De todos modos, es altamente una condición de aprendizaje y de refinamiento interior la sorpresa y el asombro cuando, poniendo todos los elementos causales para lograr un efecto, se dispara el efecto. No dominamos las causas, porque en la relación interhumana las causas dependen de multitud de elementos que nos exceden. Tampoco dominamos las causas respecto de las propuestas de nosotros hacia nosotros mismos. El mejor de los propósitos se puede ver coartado, inhibido y hasta negado por el no manejo del humor. La clave de humor es una posibilidad, no de tomar todo en broma, sino poner en clave de sonrisa lo que es lo más difícil de decirnos seriamente. Aquello indecible para nosotros y para los demás es abordado con un humor que es una clave de aproximación que dice
sin ofender, que direcciona sin identificar y que pone un tono jocoso, porque estamos fráteres, hermanados, estamos emparentados en el Eros y en el Tánatos. En ese Eros y Tánatos que no los tenemos linealmente conjugados, sino que son una danza continua. En el mejor deseo puede haber una mala intención. En la mala intención, una carita triste la ablanda y la resignifica. Hoy se dice que si uno no visajea, que si no mira los cuerpos, no entiende nada de lo que los demás dicen. Aunque yo esté atenta a las palabras, hoy la palabra más significativa es la corpórea. Desde el silencio. O dicho de otro modo, si entiendo el lenguaje, es porque el cuerpo, desde el que se emana el lenguaje, es leído a priori como contexto del texto. Y así como uno la bibliografía a determinadas edades de la vida las resignifica, lean cosas que han leído antes y son otras, la repercusión tiene que ver con un sujeto en interacción. Lo dicho es dicho en tiempo y en espacio. Tiempo y espacio son las dos grandes variables de las cuales no nos podemos desligar mientras estamos vivos. Soy tiempo encarnado y soy espacio en pensamiento. Por eso podemos retenernos los unos a los otros sin estar presentes. Por eso podemos tener presente a lo ausente y es un exorcismo de la muerte. Por eso en todo cementerio se garantiza que no va a llegar el olvido de. Una forma de eternidad, de posibilidad de resignificación, es que lo hecho no ha sido horadado por la coyuntura espacio-temporal, que ha pasado, pero no ha fenecido. Fenecer es la muerte de la marca. Pasar es el tiempo biológico, psicológico, existencial que la vida nos permite y que desarrollamos. La posibilidad de la esperanza significa capacidad de espera constructiva. Y en realidad, cuando hoy hay una gran pulsión a la inmediatez y al conseguir todo ya, el tema de la esperanza es muy difícil de poder transmitir y educar, porque necesita una reflexión acerca de que los pasos evolutivos de conseguir algo tienen que ver con la valiosidad de ese algo. El instantaneísmo es lógrelo de cualquier modo, arremeta, robe, falsee, no cuide, atropelle. La delicadeza pone espacio y hay un espacio de la indiferencia y hay un espacio de la perspectiva. A un espacio determinado yo veo al todo del otro desde una perspectiva holística, global, desde una perspectiva integral. Cuando me aproximo y invado, me sumerjo en algo que va perdiendo nitidez. Por eso las relaciones afectivas son de distancia y de aproximación que el vínculo va señalando y que el vínculo va acompañando desde lo corpóreo, desde la empatía, desde la posibilidad que el patos de la simpatía y del rechazo, del conocimiento y de la duda, de la certeza y su corroboración van dando lugar a distintos posicionamientos. Me parece que esto es uno de los sentidos más interesantes del mundo contemporáneo, porque la tarea de resignificar no es el agobio de pensar todo de nuevo, sino la oportunidad de, estrenando mundo, estrenar ser. Y no hay cosa que rejuvenezca más que seguir atento, tenso a lo que acontece, cohabitable, que es la posibilidad de quedarse consigo mismo sin resultar insoportable, en silencio, que es la posibilidad de no tener que poner palabras exteriores para justificar la lejanía, y en diálogo profundo con el origen, que como digo, hoy estamos diciendo filosóficamente con la palabra serse.
ser en sí mismo, encontrarse con el propio ser, intimar con este ser en evolución que no es la de la adolescencia, que no es la de ayer y que no es la de hoy a la mañana, que es tiempo en plenitud, tiempo en novedad y tiempo en asombro. El aburrimiento sería imposible, la sorpresa y el vínculo no serían hacer cosas nuevas, sino en lo mismo, nunca igual. Y cuando, como los griegos se daban cuenta que los males no me pasan, sino que nos pasan, y cada uno da fe de lo suyo, se siente que no está picoteado por el destino, la destinación, el acaso, el infinito, o como quieran nomenclar, sino que está cumpliendo la condición humana, porque gracias al tánatos, o gracias a la experiencia del tánatos, de la destrucción, del límite, del no poder, uno empieza a descubrir el poder como poder ser y no como dominar. El dominio no es poder, es dominación que se empodera para someter a los demás cuando no pudo seducir, convencer e invitar. Gracias. ¿Podría darme una explicación la diferencia entre ironía y sarcasmo? Qué bueno. La ironía implica alguna forma sutil de inteligencia, porque la ironía pesca un punto vulnerable no del orden de lo evidente y de lo obvio, es decir, revela inteligencia, conocimiento de la persona y vulnerabilidad. Sabés dónde al otro le duele. Nos pueden decir cosas fortísimas que nos resbalan, y nos pueden decir una pequeña sutileza que es una clava en el corazón. El sarcasmo es la torpeza que nos llega a la ironía. Querés y no podés. Por eso la ironía implica una forma de inteligencia, bien usada, mal usada, esa es otra cuestión. Pero es un arma muy... Las personas inteligentes tienen mucha capacidad irónica, porque además, como perciben lo que la mayoría no percibe, por eso a alguien inteligente que sea buena persona, hay un mérito de los cuales no se habla, es que pudiendo retiene, y pudiendo bolsear deja ser, y pudiendo oprimir reconoce la libertad. En realidad, cuando uno necesita, todos necesitamos la aprobación de los demás. Aún la gente más segura es altamente vulnerable. Nosotros tenemos un vacío ontológico si no somos queridos por los que nos importan. No nos da lo mismo sustituir amores o reconocimientos. No nos da lo mismo el reconocimiento de unos y otros. Uno está direccionado a alguien, a algunos, a ámbitos, a sectores. Por ejemplo, pasa en los colectivos sociales como ustedes. Ustedes son, la pediatría argentina es muy reconocida y en honor a San Antonio ustedes han mantenido una estirpe de un prestigio muy grande, mantenido, durado en el tiempo, y tienen una fratría muy especial. Uno navega por muchos congresos. Acá hay una fraternidad que no es del amiguismo social. Hay algo que comparten, y yo digo que al compartir lo vuelvo a vincular al niño y al joven, que son los estados donde la pregunta aparece como... me parece que ustedes son uno de los que pueden escuchar las preguntas más fantásticas de la historia de la humanidad. Siempre alguna vez me he atrevido a decir qué regio que cuando pasan del pediatra y van al especialista en adolescencia, que no sé si existe mucho o no, o al clínico de adultos, les regalen alguna pregunta que les llamó la atención de cuando eran críos. Que alguna vez, ya sé que tienen que hacer 1000 cosas y escribir 1000 cosas, pero alguna pregunta que les llamó la atención. Es un regalo fantástico decir, mira, cuando tenías 5 años y viniste una vez me dijiste esto. Porque
guardamos el chupete, el escarpín, el zapato, somos cósicos. Todos los fetiches los tenemos, el babero, y está bien, yo no voy a ser iconoclasta en eso. Pero además, ¿por qué no anotás su primer porqué? Su primer asombro, su primer silencio, no de callate la boca, sino que se quedó pasmado. Si alguien nos dijera nuestro primer asombro, cuando la cara se nos transfiguró y me quedé en expectación, podría trabajar eso de un modo extraordinario. Entonces, me parece que la rutina hace también hacer consuetudinarios en los modos de los usos y costumbres. Y cuando yo estoy diciendo es la era de la resignificación, que digo, basta de lo mismo con lo mismo por lo mismo. La intención cambia la acción, aunque hagas lo mismo. La intención te modifica la escucha. Porque si vos estás registrando a ver qué dice, incluso cómo se queja el dolor, cómo titubea ante el dolor, cómo reacciona el cuerpo ante la palpación. Me parece que estas cosas son de una riqueza ontológica que alguien en la adolescencia se vea reflejado en la adultez, puede entender sus males, puede entender sus inhibiciones. Y ustedes son un centro de confianza, es una fianza es un centro en donde son un lugar antropológico donde uno baja las defensas. Y para ser comprendido no tengo por qué recibir un buen discurso, una mirada tierna. Tierno es lo que se digiere. Nadie le daría un churrasco duro a un bebé. Y sin embargo somos de mirada dura con un bebé que llora. Y la ingesta es dura. Uno aprende desde bebecito la insoportabilidad que le provoco a los otros. Y uno aprende desde bebecito la alegría de los brazos que me toman con amor. No que me traigan regalitos y monerías. Cómo toco revela quién soy. Revela quién soy y revela la identidad que me están pasando. Por eso el sopapeado, aquellos que le dicen, vos siempre nos das disgustos, y ya llegó, se acabó la paz. Es que es un mandato, porque ese que se pone en ese rol va a hacer la vida imposible por mantener la identidad dada. Y hoy es jaleo, pero mañana es anarquía. Entonces, profetizamos el futuro. El amoroso, el calladito, por ahí es amoroso y calladito y tiene una turbulencia interior, y el deschavado que se anima es un insolente porque me molesta y me complica. Muchas formas que reprimimos de conducta en realidad son cuestionamientos que los oigo decir y yo no me animo ni a aceptarlos, ni a integrarlos, ni a formulármelos. Es un malcriado, es un insolente. Y si en la soledad después de la intimidad me pudiera pensar, ¿y qué tan cierto será? ¿Qué le provoco para que diga o no diga esto? ¿A qué precio lo convoco? Nombrar, saber el nombre. Yo sé que tienen 5 minutos y que la cosa es destrozante, injusta y terriblemente difícil. Y si se tienen 5 minutos, claro, pero nombrar, ¿cómo te llamas? Es un principio de identidad básica. El nene, la nena, ¿cómo se llama? El vértigo de la vida nos lleva a una deshumanización de los vínculos. Y si alguien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me para y me cuenta, digo, pero está loco que no se da cuenta que no es verdad. Es decir, ¿cómo ha perdido la razón para que realmente responda? Las preguntas han perdido su estatus de apertura al diálogo. Las preguntas pueden ser formales, retóricas, pueden ser tan solo formas de contactación, pero el preguntar básico es el por qué. ¿Y por qué? El por qué. ¿Y por qué no puedo dejar de preguntarme por qué? Porque si eso lo tengo, estoy vivo. Nos preguntamos para qué, cómo, cuándo, cuánto. ¿Y cuánto sale? ¿Y cuántos son? ¿Y cuánto tienen? ¿Dónde viven? Y si viven en un tal lado prestigioso y son basofia cósmica.
Y si es un villero y son digna expresión de una pobreza que construye humanidad, y si tiene facha tenebrosa, el tema de la inseguridad ha multiplicado los prejuicios. Fachas elegantísimas te dan confort y son deleznables destructores de la identidad de los otros, o estafadores refinados de los afectos tiernos de los demás, para los cuales no hay prisión ninguna, ni sanción social. Entonces creo que hay que innovar mirada. La resignificación no es relativizar todo, es darle un significado acotado, y acotado es contexto, y el contexto tiene que ser una percepción de la realidad, en donde así en comunidades trabajadas como ustedes y en eventos donde se puede compartir, es un momento de resignificación para la escucha y para el intercambio. Lo inter es la clave, lo inter, es decir, nada se puede solo. Y esto no es conciencia de la precariedad, sino de la gloria de vivir en comunidad. Muchas gracias, Josefina, nuevamente.